¿Qué es un Assessment Center? A pesar de que su traducción literal sea centro de evaluación, este no es un lugar como tal. Más bien son entrevistas de evaluación situacional en la que se somete a los candidatos a una serie de pruebas de carácter psicológico que ayudará a los especialistas en recursos humanos a identificar cuál de los candidatos se ajusta mejor al papel que la empresa necesita cubrir. El objetivo de este es responder a la pregunta: ¿encaja el candidato en la empresa o no? En un Assessment Center se evalúa a los candidatos con base a las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo reacciona el candidato ante una situación de estrés? Segunda, ¿qué dinámicas de comportamiento grupal tiene el candidato? Y por último, ¿qué tal se desenvuelve el candidato cuando tiene que enfrentarse a problemas nuevos? Un Assessment Center requiere de mucho tiempo y presupuesto. Algunas empresas alquilan espacios y contratan entidades especializadas en el proceso. Usualmente este método se utiliza para seleccionar ejecutivos o cubrir vacantes de alto rango. Para que un Assessment Center sea exitoso, primero se debe analizar qué competencias se van a evaluar tomando en cuenta el perfil del puesto. Luego, se deben seleccionar los ejercicios idóneos para medir el potencial del candidato. Siguiendo con esto, se deben implementar los ejercicios para ver cómo responde el candidato ante las diferentes situaciones. Y finalmente, se toman decisiones con base a la información obtenida y se definen las acciones a seguir. Tipos de Assessment Center. Existen varios tipos de Assessment Center en el mundo empresarial. Estos son: el primero, el Assessment Center clásico. Este utiliza de 1 a 3 días para encontrar el candidato perfecto para un puesto de gestión. Para ellos, se invita a un grupo reducido de solicitantes para que completen una serie de ejercicios y pruebas que les va a llevar varias horas. Algunos de estos ejercicios serán individuales y otros serán grupales. Assessment Center individual. En la entrevista de evaluación situacional individual se realizan las pruebas en grupo, pero se observa el candidato de forma aislada. Auditoría de gestión. Se utiliza como herramienta de análisis de los equipos actuales de la empresa. Al realizar una auditoría de gestión, se comprueba el rendimiento de los responsables y su potencial de desarrollo. Assessment Center de desarrollo. En él participan los empleados de una empresa. Se analizan mediante pruebas cuáles son las fortalezas y las debilidades de los participantes. Con este es posible informar a cada empleado de los puntos que debería mejorar para aumentar su rendimiento y en general sus oportunidades laborales. Y por último, el Assessment Online. Los participantes pueden realizar las pruebas desde casa. Se pide a los candidatos que resuelvan tareas y pruebas a partir de cuestionarios y ejercicios in-tray. La ventaja de un Assessment Center en online es que ahorra mucho dinero y tiempo, tanto a los candidatos como a las empresas. La desventaja, por su parte, es que no es posible ver al candidato en persona. Cada Assessment Center es diferente, aunque casi siempre todos comparten un cierto tipo de ejercicios o situaciones que los hace tener algo en común. A continuación veremos los diferentes tipos de prueba que existen en este. Tenemos la entrevista o presentación personal. Esta comienza como una entrevista laboral en formato muy conocido, aunque esta tiene una variante muy diferente. En vez de seguir el guión típico de preguntas y respuestas, muchas veces se les pide al candidato que haga una presentación libre de sí mismo. Además de conocer mejor al candidato, esta presentación sirve para obtener más información sobre el desempeño en este tipo de situaciones que pueden resultar un poco incómodas. También mostrar una mejor actitud de seguridad y autenticidad, que esta juega un papel muy importante cuando se están buscando cualidades. Luego tenemos el juego de roles. Los juegos de roles son un clásico en el Assessment Center, excepto que se trate de una evaluación individual.
Este suele siempre tener lugar en grupo. Para ello se reparten diferentes roles, a veces están contrapuestos entre los miembros de un grupo. Un ejemplo típico de esto es que consiste en crear una conversación ficticia entre los jefes y los subordinados en el contexto de una situación que se vuelva un poco tensa. También es común encontrar el caso de una conversación entre un vendedor y un comprador. Aquí los evaluadores observan entonces todo lo que ocurre, desde la forma que cada participante tiene que gestionar los conflictos hasta su capacidad de llegar a acuerdos y también la capacidad de convicción y persuasión. Luego tenemos los ejercicios in-try, que estos ejercicios son ejercicios de simulación muy famosos. Estos tienen su origen con buzones de correos físicos y actualmente están apoyados en el desarrollo técnico. Se trata de gestionar mensajes, notas y citas bajo presión dentro de un plazo establecido. El punto de la dificultad viene añadido dando tareas que en parte se contradicen, de modo que un nuevo mensaje podría ser desechar el trabajo que acabas de realizar. Este tipo de ejercicios sitúan a los participantes en un entorno empresarial y tienen como fin resolver el problema de la gestión de tareas. Luego tenemos los casos prácticos. Los casos prácticos son una práctica muy habitual. Se trata de reproducir un caso de la vida real en la empresa, repartiéndose a los candidatos este caso para tratarlo y a partir de ahí someterles a diferentes pruebas. A veces están en grupos o individuales, depende relacionados con el caso. Se trata de un ejercicio mucho menos abstracto que requiere unos conocimientos especializados. Este tipo de ejercicio se aplica para evaluar la capacidad de la resolución de problemas y, según el caso, la capacidad de trabajo en equipo. Al finalizar el ejercicio, no se valora exclusivamente la solución en sí misma. Los asesores hacen preguntas sobre su propio proceso y cada candidato debe explicar qué ha hecho para llegar a esa solución. Luego tenemos los ejercicios fact-finding, que estos ejercicios son otro clásico y siguen el mismo principio de los casos prácticos, ya que pretenden evaluar la capacidad de análisis y la resolución del problema, solo que la diferencia reside en el que el hecho de que el participante no dispone de toda la información necesaria y recibe un caso que debe solucionar en poco tiempo, teniendo como única fuente de información a un consultor al que debe realizar preguntas precisas para obtener los datos que necesite. De esta forma, se evalúa la capacidad de resolución de problemas y tiene su capacidad de investigar y obtener información, pues es la que le hace falta. Luego tenemos los cuestionarios. Los cuestionarios estandarizados pueden aparecer siempre en las evaluaciones en línea, aunque también es posible encontrarlos en un assessment clásico. En este existen dos tipos de pruebas, que es la prueba de inteligencia y la prueba psicométrica. Tenemos que en la prueba de inteligencia se trata de evaluar el cociente intelectual y mediante las pruebas psicométricas se pretende conocer más datos sobre la personalidad de los participantes. Además, si las entrevistas de evaluación situacional también las realiza un software que puede realizar la evaluación en un tiempo determinado. Luego tenemos la entrevista final y en la entrevista final es cuando se acaba el proceso de esta. En ella se pide al participante que cuente cómo ha sido su experiencia, que se evalúe a sí mismo. Es decir, el participante tiene la oportunidad de señalar cuáles han sido sus errores durante el centro de evaluación y explicar por qué ha fallado. Llegado ese momento, los consultores le dan su feedback y explican en qué se basan para evaluar los resultados del participante. Aquí existe algo llamado las pausas. Un assessment center suele durar de 1 a 3 días con pausas estipuladas. Eso, si alguna de ellas se realizan en presencia de los examinadores, porque los participantes también son observadores en ese momento. Existe una prueba especialmente famosa que se trata de una prueba que no forma parte de las oficiales y que tiene lugar durante una cena. En ella se observa a los participantes para determinar si presentan modales amistosos, agradables y responsables en su tiempo libre. Aunque la mayoría de los assessment centers no realiza esta puntuación oficial durante este tipo de actividades, los participantes deberían prestar atención a los detalles y saber que a los consultores se les puede realizar estas valoraciones a la hora de tomar
una decisión. Ventajas y desventajas de un assessment. Una de las ventajas es que al tener una sencilla aplicación, alta fiabilidad y validez, se logran mejores predicciones sobre el comportamiento de los postulantes o candidatos de este. Segundo, es que con la práctica de los ejercicios se potencia el entrenamiento y con ello también la apreciación de las habilidades existentes o carentes del candidato, y a su vez se ven conductas de carácter grupal. Otro es que este método elimina muchos de los inconvenientes de otras evaluaciones y se hace más objetiva y es mejor aceptada por los candidatos. Esto por lo que cada vez más se está utilizando como una ayuda en la gestión de los recursos humanos. Otra ventaja es que permite evidenciar las habilidades entre un común de los participantes, es decir, que puede que varios de los participantes tengan las mismas habilidades o similares, de tal forma que ellos mismos logran ver sus ventajas y desventajas frente a otros candidatos. Permite generar retroalimentación basada en situaciones específicas. Permite obtener evaluaciones objetivas, ya que su calificación es parte del criterio de varios observadores y no de uno solo. Las desventajas del assessment. Uno de los mayores inconvenientes de un assessment center es el costo del mismo, pues en él se emplea personal especializado que se les llama observadores, que además han tenido que ser formados y entrenados para poder evaluar utilizando este método. Otra desventaja es que requiere invertir también recursos logísticos y materiales para la ejecución de los mismos. El Assessment Center tiene un costo alto porque también no necesariamente las empresas hacen el assessment, sino que requieren de otras empresas que puedan realizar este assessment. No necesariamente tiene que ser la misma empresa, sino que contratan a segundas o terceras para que lo realicen. Otra desventaja es que requiere inversión de tiempo en el diseño y validación de las pruebas, con el fin de que éstas sean consideradas objetivas y confiables, lo que se convierte en un proceso adicional en términos de horas, hombres y de costo para quien tenga la responsabilidad de coordinar esta etapa. Recomendaciones para un assessment center. Primero, ser puntual. Aunque parece un consejo muy obvio, la gestión del tiempo es vital para salir airoso de un assessment. Se debe ser puntual tanto a la hora de llegar como en el cumplimiento de los tiempos que se asignen para cada uno de los ejercicios. Segunda, descansar la noche anterior. Debemos recordar que es una jornada larga de trabajo en la que se va a requerir leer muchísima documentación y se necesita una gran concentración para poder desenvolverse de manera efectiva en las distintas situaciones empresariales que se presenten. Tercera, dar el máximo de tus posibilidades. En esta recomendación no debemos dejar nada por hacer. Hay que tener en cuenta que solo habrá una oportunidad para poder evaluar nuestro potencial. De esta manera debemos aprovecharla al máximo. También que en cada uno de los ejercicios de simulación se tendrá que asumir una posición y una responsabilidad como si fuera real. Cuarto, ser espontáneo y auténtico. Como candidato, tienes que saber que los asesores llevan probablemente años desempeñando su profesión con éxito. A lo largo de su carrera han desarrollado un gran conocimiento de la naturaleza humana. Se dan cuenta enseguida si alguien está fingiendo y también saben identificar si alguien está repitiendo frases que han aprendido de memoria. Lo que estas personas buscan es que actúen de la forma más natural. Quinta, sé consciente de tus debilidades. En un assessment no te van a librar de la odiada pregunta sobre tus debilidades que aparecen en las entrevistas tradicionales. A todo el mundo les encanta hablar de sus fortalezas, pero también es demasiado importante ser consciente de las debilidades y saber mostrarlas a los demás. ¿Por qué? Porque es una forma de demostrar que tiene voluntad para trabajar en ellos y mejorar. Cuando una persona trata desesperadamente de esconder su parte menos positiva, en realidad está emitiendo señales negativas. Y por último, presenta una opinión clara. Sin duda alguna, un factor importante es la capacidad para ceder, algo que es muy vinculado con la capacidad para trabajar en equipo. Eso no significa que no quieras o no debas dar tu punto de vista,
Si no lo haces, puedes dar la impresión de no ser lo suficiente asertivo o incluso de ser un mentiroso. Una de las formas en las que algunos candidatos consiguen autodescartarse es dando diferentes opiniones en las entrevistas, ya sean individuales o entrevistas grupales. La mejor estrategia es ser claro respecto a tus puntos de vista demasiado importantes y al mismo tiempo mostrar una comprensión hacia los puntos de vista de los demás. Muchas gracias por su atención.